Buenas noches, nuevamente con ustedes en nuestro programa El Compromiso del Laico. Noveno programa. Y quería recordar algo que es muy significativo en esta época en que lo efímero parece que es lo que impera. Me refiero a que toda la verdad primero ya cumplió el martes pasado, próximo pasado, un año en el aire. En el aire y realmente esperando que todos aquellos empresarios católicos sean católicos y empresarios y realmente apoyen a esta tarea que realizamos con muchísimo esfuerzo, pero queremos ser vehículos de vuestra salvación. Inviertan acá que va a jugar para el cielo. Bueno, hoy voy a citar una frase de un obispo, de un dignatario argentino que se ha convertido en universal. Quien era en ese entonces el cardenal primado de la República Argentina y arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Mario Bergoglio, cuando se clausuró en el año 2011 la exposición del libro católico y recibió un premio por parte de los organizadores, una estatuilla, la estatuilla de Nuestra Señora del Libro, agradeció la distinción y le agradeció con estas palabras que debemos meditarlas. Dijo, luego de dar las gracias por el premio recibido, en este momento en que se está intentando desmontar la cultura de nuestra patria, en que se está desmontando la cultura católica con un esfuerzo cada día más fuerte, es importante esta exposición del libro católico. Pero vean ustedes lo que decía el cardenal primado y arzobispo de Buenos Aires. En el año 2011, sabemos quién gobernaba en el 2011, sabemos quién manejaba los proyectos de la reforma, digamos, cultural que se está realizando en el país. Pues para el cardenal primado, que es hoy el sucesor de Pedro, que conduce la nave de Pedro, que conduce la institución, una de las instituciones más antiguas y que no admite comparación con ninguna, cual es la Iglesia Católica, quien es hoy Francisco, decía que en nuestra patria, en el año 2011, se estaba desmontando nuestra cultura, que se estaba desmontando precisamente la cultura católica en un esfuerzo cada vez más fuerte. Es decir, sabíamos por el año quién estaba haciendo el esfuerzo. Quería comenzar con esto para señalar como introducción al tema que vamos a tratar hoy. Sin duda alguna estamos viviendo una crisis de valores, una crisis que afecta a todo el mundo occidental, que fue informado por este pensamiento católico, el pensamiento cristiano. Hubo un momento que Europa era sinónimo de Iglesia Católica, eso ya ha perimido, ya no hay más un proyecto universal católico en vigencia, sino que hay islotes de pensamiento católico. El viejo concepto de cristiandad ha fenecido lamentablemente y bueno, nuestra lucha es restaurar ese concepto, no volver a la Edad Media, sino una nueva Edad Media que se va a consolidar a través de la restauración de todo en Cristo, que en última instancia es el objetivo de nuestra tarea de cristianos, compromiso de laico, nuestra tarea de evangelizadores, de apóstoles, que tenemos que llevar la buena noticia que es el Evangelio. Juan Pablo II caracterizaba esta crisis precisamente con un término. Decía que no se puede negar que vivimos una gran crisis que se manifiesta por ser una profunda crisis del concepto de la verdad. Quien lo acompañó tantos años como prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe, el cardenal Ratzinger, actual Papa emérito, Benedicto XVI, denunció reiteradamente la dictadura del relativismo, que es una crisis. Uno de los aspectos más fundamentales de esta crisis, sin duda alguna, lo constituye lo que se ha llamado, por el propio magisterio, la batalla entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Es decir, ese proyecto que busca consolidar nada más ni nada menos que una revolución, un cambio total de los valores que informaron a esta cultura de civilización actual, que fue formada, bien digo, por el pensamiento cristiano. Uno de los aspectos brutales de esto, sintomáticos, es que el catolicismo está llamado a lograr santos, lograr arquetipos, marcar arquetipos que nos marquen, nos señalan cuál es el camino, el modo, es decir, que vivencien lo que manda
el Evangelio. Dentro de esta batalla de la cultura de la muerte, un arquetipo contemporáneo, ya fallecido, es un médico francés, el doctor Jérôme Lejeune, que marcó una significativa presencia y un compromiso de un laico católico científico, médico, laico católico, descubridor de una sintomatología formidable, estudió el síndrome de Down, y veremos, con nuestra invitada de hoy, vamos a analizar un poco la vida de este hombre y ver cómo ese modelo arquetípico debe servirnos a nosotros, vale la redundancia, de modelo para asumir cada uno en nuestro plano ese compromiso del laico. Está con nosotros hoy la licenciada Mónica del Río. ¿Cómo te va, Mónica? Un gusto enorme tenerte con nosotros. Lo mismo para mí. Bueno, Mónica. ¿Quién es la licenciada Mónica del Río? Para quien no la conoce. Yo diría quien no la conoce en este medio, ¿no es cierto? Casada, vamos por lo importante, madre de 4 hijos, maestra normal nacional, computadora científica por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Ha completado y perfeccionado su formación con una diversidad de cursos, siempre iluminados por el magisterio de la Iglesia. Entre ellos, merece distarse Los hijos de lectura comentada, el padre Julio Membiel, que yo también concurrí a algunos de ellos, y ahí con algunos amigos también. Los cursos de cultura católica también, al cual hemos pertenecido. Toda esta preparación se orientó a una intensa actividad hace muchos años en el campo de la defensa y promoción de la vida y la familia. Por eso le ha hecho asumir un seguimiento y tratamiento y asesoramiento legislativo sobre esta temática de familia y vida. Realiza columnas radiales y televisivas, colabora en artículos en varias publicaciones, copresidenta del primer Congreso Internacional por la Vida y la Familia, que lo auspició Vida Humana, que se realizó en la Argentina en junio del 2005, recuerdo. Ha participado en múltiples congresos, jornadas, paneles y foros, dictó conferencias en México, invitada por la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la ciudad de Buenos Aires, en varias ciudades de nuestro país. Luchadora incansable por la cultura de la vida, edita el boletín electrónico Notivida y es responsable del portal Notivida, conductora y productora del programa Cultura de la Vida, que se emite por Radio Palermo. Y además se repite en varios lugares, ciudades del interior del país. Como vemos, estamos ante una auténtica, laica, comprometida y a fondo con la cultura de la vida. Esa es Mónica del Río, para quien no la conocía. Vamos a aprovechar, además, que ha sido estudiosa de este homenajeado de hoy, Jérôme Lejeune. Decime, Mónica, danos una pequeña semblanza biográfica de la vida y un poco de la obra de este doctor francés. Me voy a permitir decir algunas cosas antes. Bueno, ¿cómo no? Mujer, charlatana y díscola. Bueno. ¿Qué problema, doctor Hugo Verdera? ¿Sabés qué pasa? Comentaste muchas cosas que yo no quiero dejar pasar. Primero me quiero sumar a este año de Toda la Verdad Primero. No puedo dejar de felicitarlos a todos los que hacen este canal, y en forma particular a Juan Manuel Soaje Pinto, que lo dirige y que tuvo esta iniciativa. ¿Y por qué lo digo? Y lo digo enfáticamente porque uno tiene muchos conocidos y muchos amigos y de distinto tipo. Están los que ante esta situación se quedan en el qué barbaridad. La charla de café, hoy nos quejamos, hacemos catarsis juntos, mañana nos juntamos, las cosas están un poco peor, entonces hacemos un poco más de catarsis. Están los que te dicen, no, pero bueno, animémonos y vayan. Sí, no, pero vos le decís, mirá, está por salir esta... Pero vos no sabés quién está atrás de esto, los que al revés te paralizan, ¿no? Sí. Los que hacen la especulación temporalista y menquina. ¿Y quién es Juan Manuel Soaje Pinto? Al lado de Ted Turner. Bueno, mejor se hubiera quedado tomando mate, ¿no es cierto? Y yo valoro enormemente estas cosas. Aquel que da cada día todo lo poco que tiene. Y enfatizo el todo, ¿no? El amigo que se da cuenta que a él le toca poner 5 panes, que él no es el que multiplica, y que los pone los 5, no se queda con migas en el bolsillo. Ojo, porque eso también lo descubren, también lo ven y sobre eso también se rinden cuentas, ¿no? Entonces, valoro enormemente esto. O sea, no soy una persona llena de dinero, no soy el dueño de la BBC, puedo hacer esto y hago esto. Entonces,
me congratulo, los felicito, los apoyo enfáticamente. Y además, bueno, me toca estar esta vez en el primer año del canal. Así que un poco eso. Vos nombraste a Juan Pablo II. Vos sabés que él nos exhortaba a vencer la tentación de la inevitabilidad. Sí, Fíjate qué cosa, ¿no? Eso de, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Y ellos son poderosos, lo tienen todo. Bueno, vencer la tentación de la inevitabilidad. Y después me nombraste a Membiel y no puedo dejarlo pasar, Verdera tampoco, porque el padre Julio es para mí un recuerdo muy especial, tengo memoria agradecida. Niñita me llamaba, evidentemente se cumplen en estos días los 40 años de la muerte de Membiel. Imagínate, yo iba a las clases de suma con el que es ahora mi esposo, que era mi novio, éramos dos niños, porque así me llamaba Membiel, niñita, y no puedo dejar de recordarlo. Todo lo que significó para nosotros el padre Julio, no ya el intelectual, el que los otros han descubierto en los libros y admiran por los libros, el padre Julio. Sí, la persona. La persona del padre Julio. Bueno, perdona que te interrumpa, Moni. A mí, lo que te pasó vos con Membiel me pasó con el padre Castellani a mí. Y Castellani me mandó a mí, vos pasa a estudiar la suma con Membiel. Claro. Y uno conoce esos sacerdotes que conocimos, que tuvimos la dicha de tener, ¿no? Que hay que darles las gracias constantemente. Esos verdaderos maestros, claro, educados, sacerdotes, maestros e inspiradores, sí, ¿no? Realmente por los frutos, los humildes frutos que somos nosotros, pero ¿cuántos hay de nosotros que tenemos esa impronta y que se la debemos a ellos? Sí, yo siempre lo reitero constantemente, tengo 3 padres, Dios Padre Creador, mis padres que fueron los instrumentos y el padre Leonardo Castellani. Castellani me mandó a mí a estudiar la suma con Sí, yo conocí a Castellani también y bueno, iba a las clases de suma de Membiel. Vos no mencionaste a Membiel y como se cumplen 40 años de la muerte el 2 de agosto, no quiero dejar de mencionar. No me engancho hablando de Membiel porque haría un programa hablando de Membiel. Tendríamos que hacerlo. Me impactó, ¿no? Recuerdo todos y cada uno de los detalles de aquellas clases de suma teológica, así que no me voy a enganchar porque el tema de hoy también me apasiona. Es el doctor Jérôme Lejeune. Vos decías que fue, sí, el descubridor de la trisomía 21. Es decir, el proceso científico normalmente tiene 3 fases, 3 etapas. Siempre hay algún científico que lo describe, que en este caso fue John Down, un médico inglés que vivió un siglo antes que Lejeune. Por eso lo conocemos como síndrome de Down. En realidad se le decía mongolismo, porque a los europeos esos chicos le recordaban los rasgos mongólicos. Sí. Incluso cuando Down hace la descripción de los signos y los síntomas de la enfermedad, que en realidad no era una enfermedad, era una anomalía genética, después descubre Lejeune, lo escribe así, ¿no? Como una suerte de idioticia mongólica, ¿no? Sí. ¿Y qué le pasa a Lejeune? Lejeune sentía una atracción especial por esos chicos, realmente los amaba, despertaban toda su ternura. Y él descubre la causa, que es la otra cosa, el otro paso que sigue en ese proceso científico. Tras la descripción, encontrar la causa. Y ahora le faltaría a esto el tercer paso, que es la cura. Lejeune luchó hasta último momento tratando de encontrar la cura de esos enfermos, ¿no? De esto que se llama trisomía 21. ¿Por qué trisomía 21? Nosotros sabemos, Lejeune sabía, mucho más que nosotros, ¿cierto? Que tenemos 46 cromosomas, 23 pares. Uno te aporta el padre, otro aporta la madre. Correcto. Entonces, en el año 58, Lejeune era muy joven. Fíjate que lo descubre esto en el 58. Tenía 32 años apenas. Sí, sí. Y en el año 58, junto a otra persona que fue Martha Gautier, analiza los pares de cromosomas de estos chicos. La técnica había sido descubierta en ese momento, poco antes, por un japonés. Y Gautier la había aprendido en Estados Unidos. Había aprendido la manera de poner los cromosomas por pares para poder analizarlos. Fíjate con qué medios. Vos recién te quejabas de los empresarios católicos, bueno, me parece bien, ¿no es cierto? Pero, ¿y con qué medios trabaja Lejeune? ¿Cómo hace este descubrimiento?
En el año 58 descubre esto con un microscopio del año 21 Sí. que adapta con papel de aluminio. Esos eran los medios de Lejeune. Y ahí encuentra que estos chicos, en vez de tener 2 cromosomas 21, tienen 3 cromosomas 21. Claro. Por eso es trisomía 21, porque después Lejeune no le puso su nombre. Era una persona de una absoluta humildad. Sí, ahí ¿no? está su humildad. Entonces Claro. no le pone su nombre. Y le cambia la vida a estos chicos y a sus familias. ¿Por qué? Porque estaba la descripción de la enfermedad, pero se desconocía la causa. Y se suponía que era porque las madres tenían una vida licenciosa, que podía prevenir de la sífilis, se pensaba que contagiaban. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando las familias caminaban por la calle con estos chicos, que en general no lo hacían, porque escondían a los chicos. Claro, se provocaba un rechazo social. Era una enfermedad vergonzante, entonces Sí. se escondían a los chicos. Y cuando se los cruzaba la gente en la calle, cambiaba de vereda por temor al contagio. Sí. Entonces, con Lejeune recuperan su dignidad. No era una enfermedad contagiosa, no era producto de la vida licenciosa de la mamá. Les cambia en ese sentido la vida, ¿no? Y les dedica además su vida. Hay algo que es muy importante, Mónica. Lejeune nunca ocultó su adhesión a la fe católica, pero toda su elaboración la hizo buscando la definición estrictamente científica. Así es. O sea que marcó un hito formidable y tuvo que ser necesariamente reconocida su labor. Ha sido premiado, pero hubo algo que se le negó siempre, que fue el premio Nobel. Relatá por qué a Lejeune, que realizó tal avance, se le negó lo que era imposible de negarle, el premio Nobel. Sí, Lejeune, antes de dedicarse exactamente a esto, siempre estuvo en el tema de genética. Él se ocupaba del tema de las radiaciones nucleares y los efectos que esas radiaciones podían tener en los afectados y en su descendencia. Y a partir de eso empieza a dar clases en California, en un instituto de genética, y está también trabajando en Naciones Unidas. Naciones Unidas lo convoca inicialmente, incluso antes de este descubrimiento, para trabajar en el tema de las radiaciones nucleares. Después de Hiroshima y Nagasaki, Naciones Unidas crea un comité científico con genetistas de todo el mundo para estudiar esto. Incluso en plena Guerra Fría reúnen a norteamericanos y soviéticos, ¿no? Y Lejeune tenía un carácter tan afable, una forma de ser, que se convierte en una suerte de mediador científico en un tema políticamente sensible. Y una vez estaba en Naciones Unidas, en una conferencia sobre sanidad, y se suscita un debate sobre aborto, con los mismos argumentos que escuchamos hoy, es decir, hay que reducir la mortalidad materna, no se puede dejar nacer a gente con malformaciones, exactamente lo mismo que escuchamos hoy. Y él, como bien decís, rebate todos esos argumentos desde lo científico. O sea, Lejeune era un hombre de fe, amaba a su patria, pero todo lo hizo desde la ciencia, con rigor científico. Y después comprobó con alegría que esa ciencia no contrariaba su fe. Pero sin ningún prejuicio se abocó a todas sus investigaciones. Perdóname, Sí. Mónica. Vamos a cerrar el primer bloque, pero te quería señalar una cosa. Es importante lo que acabas de decir, que tiene que quedarnos muy claro. Fíjate que es un adelantado a lo que después va a hacer Juan Pablo II, marcar la relación innegable que existe entre fe y razón, entre ciencia y fe. Bueno, Lejeune es un ejemplo marcado, irrebatible, de una ciencia que, apoyándose en lo que es la naturaleza, en lo que es la creación, ratifica y se enriquece con la fe. Ahora, déjame un segundo, te concluyo esto que pasó en Naciones Unidas para ver por qué perdió el premio Nobel, que era tu pregunta. Entonces, se suscita ese debate y, bueno, Lejeune les explica desde lo científico que eso que quieren eliminar es un ser humano desde el momento de la concepción. Y entonces les increpa. Esta organización para la salud se ha convertido en una organización para la muerte. Y él escribía todas las tardes, estando afuera, a su esposa. Regresa al hotel y ese día le pone: hoy he perdido mi premio Nobel. Sí. Eso lo relató muy bien, lo vamos a ver después en un reportaje que se le hizo a la hija, que sigue con la fundación. Enseguida volvemos.
recordando a este verdadero luchador, exponente, arquetipo de la cultura de la vida. Continuamos con nuestra invitada y con el análisis de la vida y el modelo, ¿no? La vivencia de este verdadero ejemplo que fue el doctor Lejeune. Hay una frase que a mí me cautivó siempre, Lejeune, que es la siguiente: la anticoncepción es hacer el amor sin hacer el niño. La fecundación in vitro es hacer el niño sin hacer el amor. El aborto es deshacer al niño y la pornografía es deshacer al amor. Me parece que es una definición, pero formidable, enfrentando a lo que se ha llamado la liberación sexual o la revolución sexual moderna. ¿No apreciás que pasa por ahí un poco esta visión de él? Y dicho por un científico de una manera tan clara y concreta, ¿no es cierto? Yo te voy a contar por qué Lejeune hablaba de esa manera y tiene muchas frases cautivantes. Sí, sí. Porque uno dice, era científico, sí, era científico. Por empezar, era un científico que conocía mucho de historia, que había leído a los clásicos, que sabía griego, que sabía latín, que sabía filosofía, que sabía teología. Y además tenía sensibilidad artística. Venía de una familia de artistas. O sea, tenía una madre que se dedicaba a la música y 2 hermanos pintores. Y eso le da a Lejeune una sensibilidad que vuelca después en esas cosas que dice. Imagínate que la temática de él era sumamente ardua, era un genetista, sí. Y sin embargo explicaba esas cosas que son tan difíciles de entender para los que no somos científicos, para los que no somos médicos y particularmente genetistas, de un modo sencillo. Lejeune acostumbraba a hacer eso, él conmovía el corazón para llegar a la inteligencia, entonces tiene muchas frases así. Y a la fecundación artificial, y siempre se opuso. Hay un episodio famoso, ya que mencionas la fecundación artificial, sí, que es un juicio que se lleva a cabo en Tennessee. Viste que esto de fabricar personas, sí, trae sus inconvenientes. Ya de la técnica se siguen varios inconvenientes. Y este es un caso famoso que ocurrió en Estados Unidos, donde una pareja, un matrimonio, acude a la fecundación artificial, hacen 9 embriones, tratan de implantar sin éxito 2, congelan los otros 7. ¿Y qué pasa? Después se divorcia la pareja. Suelen pasar estas cosas. Sí. Tengámonos presentes en un país donde esto ha sido recientemente legalizado. Estas cosas pasan. Y no se ponían de acuerdo el esposo y la esposa qué hacer con el destino de los embriones. La mamá quería implantarlos, no quería, y el padre decía que los descarten, que los desechen, que los maten en buen romance, ¿no es cierto? Que los maten. Y entonces un amigo de Lejeune norteamericano de apellido Palmer, que se entera por los diarios del juicio, lo convoca. Y cuando le narra la historia, él asocia inmediatamente esta actitud de la mamá, que incluso quería que se los implante, y si la justicia no lo permitía, que se lo implantaran a otra mujer con tal que viva, lo asocia a aquel juicio salomónico, donde es la verdadera madre la que, con tal de que no mueran los hijos, es capaz de ceder. Y eso lo conmueve y viaja. Y hace una argumentación fabulosa en Estados Unidos. Y otra vez voy a las frases. Pues es como remata esa exposición en Tennessee. Había un juez que llevaba la causa, que era el juez Holmes, que queda impactadísimo, después redacta una sentencia magnífica en 40 folios, y después que le explica cómo es la técnica de fecundación artificial, cómo es la criopreservación, cuándo comienza la vida, él remata diciendo, para nosotros, desde la genética, apenas ha sido concebido, un hombre es un hombre. Y con eso conmueve al juez. ¿Por qué? Porque él repite aquella expresión con que Holmes le había dado término a la esclavitud en Estados Unidos. Un hombre es un hombre. Y ahí los conmueve. Pero a lo que voy es que tenía muchas de esas frases que había heredado un poco de la sensibilidad artística que mamó en la casa. Relata, sí, tenés que recordarla, la anécdota de su debate televisivo en la Cámara de Senadores, en una exposición que hizo respecto a, planteó un caso, el caso del matrimonio de un aborto. ¿Qué hacemos con esta persona? Te recuerdo, tenemos un matrimonio en el que marido es sifilítico, terciario incurable, además decididamente alcohólico.
La mujer está desnutrida y sufre tuberculosis avanzada. El primer hijo de la pareja muere al nacer. El segundo sobrevive, pero con serios defectos congénitos. Al tercer hijo le ocurre lo mismo y se le suma el hecho de ser infradotado mentalmente. La mujer queda embarazada por cuarta vez. Pregúntale, Jen, a los senadores abortistas, ¿qué aconseja usted hacer en un caso así? En Senado en bloque, precisamente un senador socialista, dice que hay que hacer un aborto terapéutico de inmediato. Lejeune hizo un gran, largo, notorio silencio. Bajó la cabeza por unos segundos en medio de su expectante mutismo, volvió a alzar su cabeza y le dijo: señores senadores, pónganse de pie, porque este caballero acaba de matar a Ludwig von Beethoven en el seno de su madre. Sí. Esa anécdota es tan impactante que después le repitió en un debate televisivo que hizo la misma pregunta unos años después. Fíjate vos en la argumentación formidable de un científico y marcando un hecho irrebatible. Ahí se señala una verdad teológica innegable. Cada uno de nosotros somos un acto único e irrepetible. Y por lo tanto la dignidad está en nuestra condición de criaturas. Debemos todo a nuestro Creador. Lejeune, con ese ejemplo magnífico, irrebatible, puso a todo lo que es la cultura de la muerte abortista en evidencia, que es asesina de la persona. Cada ser humano es único y irrepetible, vos decís, y decís bien, y él lo demostraba a partir de la ciencia. Claro. Él era genetista. Esos niños por nacer eran tan palpables para él como lo son los ya nacidos para nosotros. Entonces explicaba desde la genética cómo ese ser humano es único e irrepetible. Viste que cuando se hace fecundación artificial, por ejemplo, se habla eufemísticamente de embriones sobrantes. Y él le decía, ¿cómo puede sobrar algo que es único e irrepetible? Claro, háganme otra persona igual a esa que van a eliminar. Y es imposible. Y hay un debate televisivo, ya que mencionaste los debates, que fue fundamental en la vida de Lejeune. Porque si algo pasó en su vida, es que tuvo como una época de esplendor, donde fue creciendo, y un punto de inflexión, y su vida cambia, da un vuelco total. Lejeune hace el descubrimiento que mencionamos al inicio en el año 58. Tarda en publicarlo, como 9 meses se lo hubieran podido robar, se lo comenta todo el mundo, como estaba dando genética ya en Estados Unidos, que te comenté por el tema de las radiaciones nucleares, se lo comentaban los genetistas norteamericanos, que eran los más importantes en esa época, porque en otro lado, en Francia, por ejemplo, estaba en pañales la genética, y se reían cuando le comentaba el experimento, porque claro, tan joven era que iba a venir a descubrir la trisomía 21. Tarda en publicarlo 9 meses, pero a partir de que lo publica en el 59, la cosa empieza a cambiar. Recibe premios importantísimos, recibe en el 62 el premio Kennedy de manos del presidente de los Estados Unidos, sí. El premio en el 64 Memorial William Allen, que es la distinción más alta que se puede recibir en materia de genética. Lejeune trató al emperador de Japón, a la reina de Inglaterra, al rey de España, bueno, a todas las personalidades de su momento, viajaba por el mundo dando conferencias. Por eso que todos suponían que a Lejeune le iban a dar el premio Nobel, ese que dijimos que por su postura pro vida perdió, pero todo el mundo descontaba. Tuvo una década triunfal en los 60. Sí. Era una persona reconocida por su saber, admirado, apreciado. Para él se abre la primera cátedra de genética fundamental en Francia. Bueno, una década sumamente exitosa, porque en el 59 publica. En los 60 le va, pero así, súper bien. ¿Y qué pasa hablando de los debates televisivos? Francia legalizó el aborto en el año 75, sí, con la ley Veil. ¿Por qué la ley Veil? Porque la ministra de Sanidad francesa se llamaba Simone Veil. La ley Veil dice que si una mujer en el embarazo lo lleva a estado de desesperación, hasta la semana 12 lo puede matar al chico. Pero ¿qué pasó? Lo que pasa en todos los países, o sea, antes de la sanción de una ley de aborto, vos tenés todo un debate previo. Siempre el primer debate se da en los medios, nunca en la Cámara. La Cámara cuando ya, viste, la fruta está madura y cae sola, llega a la Cámara. Si no está instalado en los medios... Se llama la preparación y el lavado de conciencia, ¿no? Claro.
Y en Francia pasa lo mismo. Entonces, años antes comienzan a debatir el tema de aborto. El primer proyecto en Francia lo presenta un diputado de apellido Peyret. El primer proyecto es el proyecto Peyret. Se presenta en el año 73. ¿Qué era lo que proponía Peyret? Era eliminar a los discapacitados que pudieran ser identificados antes de nacer. Dos hombres, William Lilly, que había descubierto, un neozelandés, la técnica de diagnóstico prenatal, y Jérôme Lejeune, que había descubierto la trisomía 21, permitían que en ese momento Peyret quisiera eliminar a los únicos discapacitados que se podían identificar. Claro. Por entonces eran estos chiquitos con síndrome de Down, ¿no? Entonces se da ese debate, que los quiere matar, ¿y qué le pasa al otro día a Lejeune? Llega un paciente a su consultorio, lo amaban los pacientes, lo llamaban mi profesor y de su mirada traía la fuerza para el combate realmente. Y llega un chiquito de 10 años, desesperado, había visto en la tele, como pasa a veces con los chicos, Sí. el debate, comprenden que los quiere matar a ellos. Entonces llega al consultorio de Lejeune llorando, lo abraza desesperado y le dicen, mi profesor, lo llamaban así, mi profesor, nos quieren matar, nos tenés que defender. Bueno, ese día le cambia la vida. Sí, sí, sí. Ahí decide asumir el combate pro vida. Sí, sí. Y su vida de ahí en más da un vuelco, pero notorio. Ya vamos a hablar de lo que le pasa después, Sí, que sí. no es poco. Sí, sí, no le pasa. Bueno, redondeando este primer pantallazo, que es bastante claro en cuanto al testimonio de Lejeune, qué importante es que tengamos en cuenta, a nuestra teleaudiencia, que estamos hablando de un hombre contemporáneo nuestro, estamos hablando de un profesional nuestro, un hombre que como nosotros buscaba desempeñarse en su profesión, evidentemente un investigador científico serio y exitoso, y empero unió toda esa ciencia a una vivencia que fue su fe, que es lo que vamos a tratar en el próximo bloque. Y me gustaría no olvidar que fue un padre de familia ejemplar. Ejemplar. Eso también lo vamos a marcar cuando veamos un poquito el reportaje con la hija, que me interesa muchísimo recordarlo. Pero en el próximo bloque vamos a seguir analizando esta personalidad. Y vamos a ver de qué manera se enlazó con Juan Pablo II, que es muy importante ver cómo lo reconoció Juan Pablo II. A mí me emociona, y lo vamos a recordar en el otro bloque, las palabras que tuvo cuando concurrió Juan Pablo a la tumba de Lejeune, y cómo lo recordó y las palabras que le dijo a la esposa de Lejeune, ¿no? El mismo día de la muerte lo llama hermano Jérôme. Hermano, es una cosa maravillosa. Lo vamos a ver en el próximo bloque. Nuestro tercer bloque, y de acuerdo a lo prometido vamos a ver un poco cómo este doctor, investigador científico, premiado, formidable expresión científica que fue el doctor Lejeune, se vinculó con su fe y con el conductor en ese momento de la Iglesia Católica, con Juan Pablo II. Recordanos un poco esta relación, Mónica. Sí, eran amigos. Juan Pablo II incluso dice de Lejeune 5 años después de su muerte, confiesa testamento espiritual. Incluso el día antes de morir le había mandado el Papa un telegrama afectuoso. Y cuando en el 81 sufre el atentado, el Santo Padre, lo último que había hecho era almorzar con el matrimonio de Lejeune. Vos sabés que Lejeune se toma el avión después de haber comido con el Papa a París. Y cuando baja del avión en el aeropuerto, toma el taxi, sí, pone en la radio del taxi y ahí se entera del atentado. ¿Se enfermó? Se enfermó. Por ese impacto se le desprenden unas piedras en el canal colédoco y simultáneamente los tienen que internar. O sea, a él en Francia, el Papa, donde había sufrido su atentado, y realmente, incluso como hecho así que sorprendente, le dan de alta en el mismo día. El mismo día salen los dos. A los dos salen el mismo día. A mí me impresionó muchísimo. Ahora vos sabés que esto de... Le decía hermano. Hermano Jérôme, dice. Sí. Y eran muy amigos, lo apreciaba muchísimo. Sin embargo, fíjate lo que decíamos antes, todo lo que le pasa
a Leyen cuando decide asumir este combate pro vida. Entonces le cambia la vida. Esos científicos que lo habían aplaudido por su ciencia, repelieron el combate, sufre el escarnio de la prensa, agresiones verbales y hasta físicas. ¿Sabes que él se movía en bicicleta? Al Hospital Necker, donde era el jefe incluso de genética y atendía a estos chicos, iba en bicicleta y iba a dar clase en bicicleta. Y pasaba él y sus hijas por unas paredes, unos muros de la facultad que tenían pintadas, como decían, por ejemplo, hay que matar a Leyen y a sus monstruitos. Sí. O sea, todo lo que sufre, y le van retirando el dinero, no estaba moreno, pero le caía una inspección fiscal detrás de otra, por ejemplo. Bueno, para que no se crea moreno que es original, ¿no? Claro, le caían esas inspecciones fiscales, le adelantaban plata automáticamente a todos los profesores, a él no le daban, mantenía el humor, le decía al rector de la universidad, no importa, está muy bien, hay que alentar a los jóvenes investigadores para que sigan en este camino. Se lo aguantó todo, se lo bancó todo, como decimos ahora. Pero ¿qué le pasa en 1982, un año después del atentado del Papa? Le retiran los créditos para la investigación. Eso sí lo siente. ¿Por qué? Porque el gran afán de su vida, casi obsesivo, era curar a sus enfermos. Fíjate que aparte de la trisomía 21, él descubre 10 enfermedades más de origen cromosómico. Monocromía 9, trisomía 13. Abandona todo para ponerse a estudiar, digamos, toda la parte de bioquímica, en los atrasos mentales. Siente que tiene que curar a los enfermos y le dedica a eso la vida. Perdóname. Fíjate, me queda impresionado la perversidad de esta cultura de la muerte. Sí. Por una cuestión de llevar adelante a rajatabla los presupuestos, lo que quieren imponer en la sociedad estos cultores de la perversión de la cultura de la muerte, mirá, atacan a un científico que era realmente intocable desde el punto de vista científico. Pero fíjate qué perversidad, además de la conspiración de silencio que se hace respecto a su obra concreta. Es una cosa perversa. Las dos cosas se dan. En ese momento le ofrecen trabajar y por muy buena plata en Estados Unidos. Y sin embargo él no quiere dejar su patria, se queda en su París natal, prefiere seguir. Y cuando se queda sin plata y sufre enormemente por no poder avanzar en la investigación para tratar de curar esta alteración, ¿qué hace? Aprovecha ese prestigio que tenía en el mundo, sale, da conferencias en distintos lugares y él vuelve con el dinero para sostener él mismo las investigaciones y el equipo. Eso es lo que hace. Y yo lo remarco porque está muy bien tirarle de las orejas a los empresarios católicos y me parece que se deberían mojar y ayudar todos estos emprendimientos que también describiste al inicio. Pero fíjate que Leyen era amigo del Papa. En el 82 le retiran los créditos para la investigación y sin embargo él no busca, digamos, contactos, que los tenía evidentemente al más alto nivel para conmover un bolsillo, sino que hace esto, va, da conferencias y él mismo sostiene al equipo de investigadores, ¿no? Y recién mencionaste algo que es la perversión de esta cultura de la muerte, y una cosa que también relata él, es interesante ver porque el trasfondo de esto. En el año 74 se encontraba en París en una conferencia de prensa y una mujer le dice, cosa que le quedó grabada y después él relató, nosotros en realidad lo que queremos hacer es destruir a la civilización judeo-cristiana. Sí, señor. Para eso tenemos que atacar a la familia. Por eso atacamos a su eslabón más débil, que es el niño por nacer. Por eso somos abortistas. Clara definición. A mí también me impresionó mucho cuando leía esto. Clarísima definición de la perversión, que lo que está en juego, que yo a veces, yo insisto mucho en este programa y soy un poco reiterativo, Mónica. El programa es el compromiso del laico. Nuestro público son los laicos y laicas católicos. Es decir, de qué manera asumir nuestra tarea cotidiana, nuestro vivir, cómo vivenciar nuestro testimonio cristiano. Estos arquetipos, estos ejemplos son formidables y además
tomar conciencia de la perversión que hay detrás de todo esto. Esto apunta claramente a nuestros hijos, a nuestros nietos, Sí, sí. a nuestra familia, a lo más íntimo. Apunta a la esencia de lo que une a nuestra familia, que es el amor. Sí. La familia que está donde hay amor, y Cristo por algo, Dios se definió como amor, ¿no es cierto? Sí, Dios sí. es amor. La familia se consolida en el amor. Pues bien, estos perversos involucran claramente un mensaje de odio, de embuste, de homicidio. Son, teológicamente hablando, demoníacos. Sí. Y la expresión es válida, la respuesta es teológica. Bueno, Leyen fue un militante, ¿eh? militante completo, eso es lo que quería, porque eso te quería que redondeas eso, la militancia de todas estas pruebas no lo tiraron abajo, no lo hicieron desistir, al contrario, fueron templando su carácter. Vos sabés que remataba muchas veces las conferencias diciendo no abandonaremos jamás. Leyen investigó hasta último momento, estaba en su lecho de enfermo y con cáncer, que después murió, y seguía investigando. Le escribe a un amigo en ese momento, enfermo ya muy, muy grave: ahora no puedo ir ni lejos ni deprisa, ahora que me necesitan tanto. Él estaba tratando de que se le dé al embrión un estatus diferente al resto de los tejidos humanos. Incluso cuando combatía tenía ese lenguaje lindo, pero a veces usaba una fina ironía y no le gustaban los embustes de la cultura de la muerte. Entonces decía: díganle a la gente la verdad. Díganle que ese pequeño hombrecito le molesta y lo quieren matar, pero sí, sí. no le digan que es una amalgama de células, un pequeño chimpancé, un ser humano en potencia, ¿no? No querían el término embrión. No, un preembrión tampoco, no que es una mentira. Entonces insistía en eso y le escribe a este amigo ya en el lecho de enfermo y le cuenta que aún así sigue investigando y le dice algo impactante. Dice: tengo presente la divisa del legionario y si llega a caer, de rodillas combatirá. Bueno. Al día siguiente de su muerte se publica en el diario Le Monde, en Francia, una solicitada firmada por 3.000 médicos donde reconocen en el embrión una persona. Esa había sido su última batalla. Qué bien, qué bien. Realmente emocionante, y uno que procura la militancia, ¿no es cierto? ¿Cómo no valorar, señalar estos arquetipos que tenemos? Te agradezco mucho, Mónica, querida, el testimonio, el recuerdo sucinto que hemos hecho. Aconsejo mucho leer el libro de la hija, sí. Una biografía que hace sobre su padre, en el cual queda palpable, y la hija siguió a cargo de la fundación, sí. Se creó una fundación para continuar con la obra de Leyen. Bueno, ese es un arquetipo que tenemos realmente. Boni, muchas gracias. No creas que va a ser la última, pues sabés que en toda la verdad, primero en este canal utilizamos a nuestros invitados como podemos y cuando sea. ¿Por qué? Porque tenemos un común denominador esencial: nuestro amor a la verdad, con minúscula, que lo cual nos lleva a amar a la verdad con mayúscula. Muchas gracias. No, gracias a vos, y pensemos un poquito, no solamente como una nota de color en esto que hemos comentado, ¿no? Recordemos no abandonaremos jamás de Leyen. Hoy el derecho a la vida peligra en nuestra patria tanto más que en aquella Francia de los 70 que cambia el destino de Leyen. Ojalá podamos decir nosotros también algún día frente al Señor de la historia que jamás hemos abandonado. Jamás debemos abandonar. Muchas gracias y seguimos enseguida en el último bloque para cerrar el programa. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Estoy realmente conmovido, ¿no? Por este testimonio, a pesar de haberlo leído, muchas veces, de haber leído su biografía, la biografía que hicieron. Realmente cada vez que lo rememoro, realmente me emociona mucho realmente científico. Cito una frase de él: cada uno de nosotros tiene un momento preciso en que comenzamos. Es el momento en que toda la necesaria y suficiente información genética es recogida dentro de una célula.
el huevo fertilizado, y este momento es el momento de la fertilización. Sabemos que esta información está escrita en un tipo de cinta a la que llamamos el DNA, ¿no? La vida está escrita en el lenguaje fantásticamente pequeñecido, ¿no es cierto? Esta es una afirmación de este pionero de la genética que científicamente ratifica la verdad teológica de nuestra condición de criaturas, del inicio de la vida humana. Otro pionero, el luchador por la verdad, es un secreto que es propio del cristianismo. Es la actitud heroica y aparentemente imposible a las fuerzas humanas de devolver bien por mal, de bendecir a los que nos maldicen. Pues bien, Lejeune, el doctor Lejeune, lo cumplió plenamente. Fue fiel a su patria, fue fiel a Francia, fue fiel a su patria sirviéndola católicamente, fue fiel a su iglesia, fue fiel a Dios y fue fiel al ser humano concreto. Ese fue el doctor Lejeune. Ese fue un laico comprometido, católicamente comprometido. Y es la esencia de nuestro programa, buscar el compromiso concreto de los laicos. El próximo viernes, Dios mediante, analizaremos otro tema vinculado también a esta lucha que no debemos cejar por la cultura de la vida, contra esta sedicente cultura de la muerte. Vamos a ver la relación del bios, de la vida y la ciencia, la relación de la bioética. Y traeremos un médico católico para analizar qué función cumplen, si es factible esta relación entre ciencia y ética en esos comités de bioética que por tanto hemos luchado nosotros los católicos y tanto ha luchado el magisterio de la Iglesia. Recuerdo en este sentido la insistencia al respecto de Juan Pablo II. Como siempre, agradezco los mensajes, agradezco las críticas, los exhorto a ser más críticos, a mandar más mensajes, porque tenemos que interactuar, porque formamos parte del mismo corpus, el corpus católico. Nuestra cabeza es Cristo, nuestro representante, la cabeza visible, el Santo Padre, y nosotros, como formando parte de este cuerpo místico, todo lo que hagamos de bien lo enriquecemos, lo que hagamos de mal laceramos.